Bienvenidos, los invito a esta cápsula sobre la unidad 2, la comunidad universal de la materia Derecho Político, del segundo año de la carrera de abogacía. Les recuerdo, yo soy la profesora Cecilia Rodríguez Rufino, una apasionada por el derecho público, ya los acompaño en el ingreso a la carrera en abogacía, también en Derecho Constitucional en segundo año, en su primera y segunda parte. Y en este caso les propongo que avancemos en el estudio del derecho político. Recuerden siempre tener a mano el programa, que es un instrumento y una orientación tanto para el docente como para el estudiante. Esto al estudiante le sirve tanto dentro como fuera de clases y le permite avanzar y alcanzar los resultados que se propone. Y recuerden también que este programa cuenta con dos partes, una primera parte sobre la historia de las ideas políticas, con 8 unidades, y una segunda parte sobre la teoría del Estado, también con 8 unidades. En este caso nos vamos a plantear los objetivos de la unidad 2, donde ya estamos entrando más de lleno en lo que es el estudio de las ideas políticas. Entonces vamos a analizar las teorías de grandes pensadores, en este caso Roma, el cristianismo, que convocan esta unidad, y vamos a comprender la formación de conceptos sobre sociedad, hombre, polis, poder, la ley y el Estado. Vamos a plantearnos acá, ¿por qué tengo que estudiar historia de las ideas políticas en derecho político? Porque capaz que es algo que se preguntan muchos de ustedes, ¿no? O sea, muchos nos podemos preguntar por qué estudiamos derecho político en derecho. Capaz muchos se plantean, yo voy a ir a presentar una demanda a un juzgado de familia y no necesito saber derecho político. A ver, pero pará un poco. De política hablamos todo el tiempo, en un bar, en la facultad misma. Entonces, está bien, no deberé, cuando presento una demanda sobre alimentos, saber sobre derecho político, pero sí voy a tener que conocer sobre instituciones. Voy a tener que conocer por qué presento la demanda en un poder judicial. Para todo eso, para conocer las instituciones de un Estado, el derecho político me va dando las bases. Entonces, ahora nos preguntemos, ¿por qué tenemos que estudiar historia en el derecho político, la historia de las ideas políticas? Porque esa historia de las ideas políticas va a introducir al alumno a conocer las principales ideas que fueron desarrolladas por los pensadores a lo largo de la historia y a conocer los principales modelos por los que el hombre ha organizado la convivencia. Entonces, Estado, política, ley, democracia, poder, son conceptos que fueron desarrollados a lo largo de la historia, no hoy, y que han ido evolucionando según el contexto histórico en el que se vive. Y ustedes van a ir advirtiendo cómo fueron evolucionando esos conceptos según se los haya pensado al hombre en la antigüedad, al hombre en la Edad Media, al hombre en el Estado moderno y al hombre en un momento contemporáneo. Entonces, vamos a poder entender por qué pensamos como pensamos y por qué tenemos los conceptos que tenemos a raíz de estudiar historia de las ideas políticas en derecho político. Bien, ¿cómo puedo estudiar la historia de las ideas políticas? A mí me parece sumamente práctico tomar un autor, un pensador, tomar los hechos o el contexto en el que ese autor, ese pensador pensó y tomar la idea que pensó y relacionar esa idea con los hechos y con su pensador. Entonces les propongo como desafío, cuando empiecen a estudiar esta primera parte del programa sobre historia de las ideas políticas, que vinculen esa idea con el pensador y a su vez demos un paso más allá y la vinculemos con la actualidad. La democracia ateniense, ¿es la democracia que yo conozco hoy, por ejemplo? Entonces, les propongo esos ejercicios a medida que vamos avanzando. Bien, vamos a recordar un poco, porque hoy vamos a estudiar Roma, según la unidad 2, es el tema que nos convoca, pero a ver, yo quiero recordar un poco cómo pensó Grecia, ¿no? Porque Grecia fue un pueblo civilizado, se consideraba el más desarrollado, el mejor en la antigüedad, fue el que primero empezó a pensar a la política, se organizó en ciudades-estados, en esas polis que vimos en la unidad 1, que eran como un país en la actualidad, pero eran ciudades que estaban dispersas, eran independientes, pero sí tenían relaciones entre ellas. Cada ciudad tenía su forma de gobierno, su organización. Las más importantes fueron Atenas y Esparta. Y Atenas fue la que primero desarrolló la democracia, ¿no? Y el hombre
se consideraba en ese momento que solo podía completarse, desarrollarse en la polis. Bien, vamos a seguir avanzando un poco con lo que ya vimos y venimos estudiando. Entonces vamos a tener un poco en cuenta Aristóteles acá, que qué decía sobre la política, sobre el hombre, que el hombre era un ser político, era un ser sociable, que el hombre no podía vivir fuera de la polis, porque solo vivía fuera de la polis un animal o Dios, ¿no? Porque el hombre solo llegaba a desarrollarse y alcanzar sus objetivos, sus potencialidades, dentro de esta organización política llamada polis. Entonces, vivir en sociedad requería el hombre vivir organizado, vivir bajo leyes y normas. Entonces, había filósofos destacados que hemos estudiado en la unidad 1, como Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates, tengamos en cuenta su proceso. Entonces, en ese proceso tuvo como causa, ¿de qué se lo imputaba? ¿Qué se le adjudicaba a Sócrates? A ver, corromper a los jóvenes y no creer en los dioses de la ciudad. Entonces, ¿él qué hace cuando se somete a ese proceso? Prefirió el proceso antes que el exilio, porque para él el exilio era peor que la muerte. Entonces, prefería vivir la muerte a vivir fuera de la polis, porque para él la polis era todo, era donde el hombre se completaba, donde alcanzaba sus objetivos, ¿no? Entonces, su compromiso con la polis fue el del cumplir sus leyes, aunque esas leyes fueran injustas, aunque esas leyes lo llevaran a la muerte. Platón, por su lado, que fue discípulo de Sócrates, habló de dos mundos, un mundo sensible, un mundo de las ideas, como recordarán de la primera unidad. Ese mundo sensible era imperfecto, hecho de materia, accedías a él por los sentidos. Y en el mundo de las ideas, era el mundo de conceptos, de ideas de las cosas, no del objeto en sí, sino de las cosas. Las ideas eran perfectas, las cosas no, las ideas sí. Mira, la idea que tengo de la justicia, la idea del Estado perfecto. Recordemos que para él la idea de justicia que tenía era el orden, de que cada parte que componía esa polis tenía que estar en su justo orden. Por ejemplo, para él la ciudad funcionaba entonces como un cuerpo humano. Entonces vos tenías dentro del cuerpo humano distintas funciones. Bueno, él lo asemejaba con el cuerpo humano, entonces tenías los artesanos, dividía las clases sociales, los artesanos, los guerreros, los sabios. El artesano trabajaba, el guerrero con la fortaleza cuidaba la polis y el sabio estaba para gobernar. Mientras cada uno cumpliera su rol, había orden, había justicia. Luego teníamos a Aristóteles, que era discípulo de Platón, pero un discípulo que refuta determinadas ideas, ¿no? Platón parte más de la observación, no de del mundo sensible, de ideas, sino de los conceptos, sino de la observación. Entonces, lo primero que observa es que hay una diferencia entre el hombre y los animales. A ver, el hombre tiene el habla que le permite comunicarse, expresar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, y tiene razón. El animal así tenga una determinada comunicación, o sea, un perro te puede alertar ante un peligro, no lo hace de la forma que lo hace el hombre, no tiene razón. Entonces el hombre es un ser social, un ser político, necesita del otro, el hombre necesita de la sociedad, y esa sociedad, como el hombre es un ser político, necesita de un orden. En esa sociedad hay convivencia, en esa convivencia se pueden generar inconvenientes, disturbios entre los hombres, entonces se necesita normas. Aristóteles también distingue formas de gobierno, puras que persiguen el bien común y las impuras que persiguen el beneficio propio de quien ejerce el poder. La monarquía era la forma pura, la tiranía era la forma impura, la aristocracia, la oligarquía y la democracia y la demagogia. Les propongo ahora que sigamos avanzando y pasemos y tengamos una noción sobre Alejandro Magno, que era un macedonio, pero que conquistó el mundo, conquistó las grandes ciudades, y entre ellas conquista a Grecia. Entonces los griegos, que recuerden que pensábamos que ellos mismos pensaban que eran lo máximo, los mejores pensadores. Bueno, ¿qué les pasó a los griegos, que se consideraban los más cultos, los más inteligentes? Pasaron, entre medio de la conquista, a ser uno más del montón. Ya, no soy la última Coca-Cola del desierto, soy uno más del montón. Entonces ahí surgen en escuelas que empiezan a pensar estos conceptos, pero en base, hombre, persona, sociedad, pero en base a una nueva realidad. Bien, entonces, por ejemplo, cuando estudian los estoicos, piensen que pensaron en base a una nueva realidad. Entonces ya pensaron a partir, no desde el agrado, pero pensaron en principio como la universalidad. A ver, ya no somos una isla, ya no somos la última coca del desierto, somos un todo.
integramos una gran comunidad universal, estamos dentro del imperio, de esa gran conquista, somos uno más en esa bolsa, un caramelo más en una bolsa de caramelos. Empezaron a pensar en la igualdad, bueno, sí, somos un todo, también somos, dentro de ese todo, todos somos iguales. No somos ya tan los mejores, no somos los más inteligentes, los más sabios. Entonces empiezan a pensar biológicamente, sí somos todos iguales desde lo biológico, por ejemplo. También piensan en Roma. Acá, plantéense que Roma surge en el 753 a.C. y vamos a distinguir etapas. La monarquía, donde era una monarquía electiva, en función de capacidades, no es que un rey antes de morir dejaba designado a su hijo. Luego se pasa a una república que duró unos 400 años, donde los magistrados eran elegidos por el pueblo, duraban un año en sus cargos y el pueblo también votaba las leyes. Pero esto entra en crisis porque hay una expansión. Entonces ahí vamos a pasar de la monarquía a la república y de la república al imperio, que este fue un imperio, uno de los más grandes e importantes de la antigüedad, recordado hasta hoy, donde en el imperio vos ya pasas a un poder centralizado, a unidad, a paz, y en ese imperio también aparece el cristianismo, que primero era perseguido, pero después fue instalado. Y cae luego ese imperio romano de Occidente en el 456, ya después de Cristo. Al principio, como uno viene acostumbrado a determinadas formas, se seguía buscando al imperio en la nueva realidad. Para seguir avanzando nos vamos a preguntar cómo pensaba Polibio. Polibio habla de formas de gobierno y afirma que habían 6 formas o categorías de un gobierno y que este gobierno era cíclico según las personas y fines, o sea, según la persona era una monarquía, con fines de bien común, monarquía, en cambio una tiranía iba a ser el gobierno sí de uno, pero con fines propios, ¿no? Entonces, esto habla de una teoría de anaciclosis, porque los ciclos, estos cambios cíclicos en las formas de gobierno se repetían. Monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, demagogia. También habla de la constitución de los estados, que es fundamental, y habla del éxito de Roma, entonces ahí se dirige a sus maestros Platón y Aristóteles, ¿no? Que impregnaron también su forma de pensar. Entonces, cuando nos planteamos este pensamiento de Polibio, su pensamiento político, tengan en cuenta y estudien sobre ese gobierno mixto, porque para él la mejor forma era el gobierno mixto. Sí, una monarquía, aristocracia y un poder democrático, representado por el consulado la democracia, la aristocracia por el senado y los comicios representaban a lo que era la democracia. El poder mixto era el ideal, evitaba los perjuicios de las otras formas de gobierno. Él se inclina por esta república romana, ¿no? Habla de formas buenas y formas malas, las formas buenas como la monarquía, la aristocracia y la democracia, y las malas la tiranía, la oligarquía, la demagogia, y acuérdense de esta anaciclosis. Vamos a pasar a ver qué pensaba Cicerón, cuáles eran las características de su pensamiento. Recuerden un poco, y váyanse a la bolilla 1, a Aristóteles, que enseñaba que la mejor forma de gobierno también era la mixta. Bueno, Cicerón era un toque parecido, era también un moderado en Roma. Habla de fundar el partido justo de justo término, era un partido humanista, ¿bien? Entonces, de buena voluntad, era a mi modo de ver, un dialoguista, ¿no? Entonces también planteemos a Cicerón hoy, cuando lo estudian. Habla de un equilibrio entre los caballeros y el Senado de Roma, cerrar una grieta, Cicerón. Cicerón era, para él el buen político tenía que ser de bien, de buen corazón, selecto, de buen consejo, era un moderador, ¿bien? Cuando habla de las formas de gobierno, también pensemos en Aristóteles, en Polibio, y para él habla de que habían múltiples formas de degeneración, no solo se degeneraba la monarquía en tiranía, sino hasta la misma democracia podía degenerar en una demagogia y luego venía el gobierno de uno solo con miras a un interés propio y degeneraba en una tiranía. Entonces, si alguien fue elegido por el pueblo y luego las instituciones no son democráticas, ¿qué pensaría hoy Cicerón? ¿Ese gobierno es puro, no es puro? ¿Se gobierna? Él hablaba mucho a través del ejemplo. Entonces, si una cabeza hace A, los ciudadanos también van a hacer A. ¿Bien? Si una cabeza es honesta, los ciudadanos generalmente también van a ser honestos. Luego,
vamos a tener en cuenta la revolución cristiana y vamos a pasar de la edad antigua a la edad media, a un sistema feudal, y vamos a reflexionar ya de manera distinta sobre la persona humana, la dignidad de todo hombre, porque Grecia reflexionó sobre el hombre, pero no sobre la dignidad del hombre. Entonces la iglesia tuvo una gran influencia y un gran espacio, pero lo que vamos a analizar es desde el cristianismo su mirada política, no religiosa, política. En este periodo había una caída del Imperio Romano de Occidente hasta el Renacimiento. Sí, la filosofía medieval estaba vinculada con la religión. Bien, vamos a demostrar que ellos hablaban de un intento de reconciliar fe y razón. Y el cristianismo nos dice que el Estado no se sirve ya de los hombres, sino que el Estado pasa a estar a servicio de los hombres, ¿no? Ya no es que es todo la polis como la veíamos en la polis, sino es el Estado al servicio de los hombres. Y es preciso obedecer a Dios antes que los hombres, nos decía Pedro. El cristianismo plantea el derecho de resistencia ante un injusto. Y cuando hablemos de San Pablo vamos a tener en cuenta su premisa, que es todo poder deriva de Dios. Para San Pablo no había poder que no derive de Dios. Así justificaba las monarquías de derecho absoluto, ¿no? Esto no justificaba gobernantes inmorales. Quería decir que el que exista autoridad y que haya quien mande y quien obedece es algo de la divinidad, ¿no? Ahora, tengan en cuenta y distingan San Pablo en su momento cuando estudien de Santo Tomás, que para Santo Tomás, sí, todo poder deriva de Dios, pero no al gobernante, al pueblo, y del pueblo al gobernante. Entonces, Santo Tomás, tengan en cuenta esa diferencia al momento de estudiarlo, vuelvan a San Pablo. San Pablo sienta las bases de una obediencia civil, explica al ciudadano cristiano sus deberes para con las autoridades. Vos tenés que cumplir tus deberes para la autoridad, pero no por el castigo, sino por una obligación de conciencia. Y San Pablo tiene ideas principales como la unidad del género humano, la igualdad de todos los hombres, la dignidad esencial del hombre, el carácter orgánico del cuerpo místico de Cristo, la reafirmación de la existencia de la ley natural. Esas son todas sus bases e ideas principales. Entonces, San Pablo ata, como resumen de su pensamiento, el poder civil al poder espiritual y justifica que el poder civil deriva de Dios. Entonces los invito también a volver a plantear si han cumplido con los objetivos de hoy, si han analizado estas teorías de los grandes pensadores, si han logrado comprender y avanzar en qué pensaban sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre las formas de gobierno. Recurran a la bibliografía básica al momento de estudiar. Y muchas gracias y les propongo dar un paso más y avanzar hacia la unidad 3 del programa.